Ahora sí, hemos empezado a grabar, creo, ¿no? Listo, Sí, comenzamos. bien. Entonces, voy a hacer una aplicación un poquito general de esta metodología. Esta metodología que es aplicada sobre todo en países de Europa y aquí en América Latina la están recién aplicando. Y bueno, ¿en qué consiste esta metodología? Metodología, pues, en su nombre abreviado se llama LMDI, ¿sí? Es prácticamente un análisis de descomposición. Entonces, ¿qué significa? Aquí está el significado, índice de divisa media logarítmica. ¿En qué consiste esta metodología? Consiste básicamente en cuantificar en cada uno de las variables o de los factores que influye en una variable principal. Es decir, aquí, por ejemplo, se habla de forma general. En este caso, está explicando el autor que es una variable B, es una variable principal, y esa variable B puede ser, digamos, pues, decompuesta en n factores. Entonces, si se quiere conocer el cambio de esa variable B durante un periodo de tiempo, por ejemplo, desde t hasta 0, ¿sí? Y sabiendo de que esa variación de esa variable B principal ha sido afectada por la variación de cada uno de esos factores, o de esas variables, digamos, si se puede decir tipo independiente, cómo cuantificar cada una de esa variación de cada uno de esos factores, ¿ya? Entonces, obviamente que para esto hay dos formas. La forma aditiva, que consiste en cuantificar en términos de unidades lo que ha aportado cada uno de esos factores y cómo ha influido en ese cambio de esa variable principal, ¿sí? Y la otra es en forma proporcional, como porcentaje. Eso pues aquí me da, obviamente, pues en términos de fracción o porcentaje, lo que ha contribuido cada una de esas variables x1, x2, xn en, en el cambio de esa variable principal, la variable b. Bien, entonces aquí, por ejemplo, este autor ha hecho análisis, por ejemplo, para el estudio del consumo de energía. Esto antes que nada no es tanto es una ecuación, es una identidad, ¿ya? Entonces una identidad no es sujeto a ser verificable, como si lo debe ser una ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si uno expresa de esta manera, esta variable e viene a ser la variable principal, como si fuera la b, la que se había visto antes. Entonces, esta variable e ha sido afectada por la cantidad, perdón, en este caso dice el PIB per cápita, en este caso de un país, en la Q. Esta Q sub I viene a ser el PIB de cada sector y obviamente pues en cada sector necesita energía para poder trabajar. Entonces, al final, todo esto se simplifica y esto me da que la sumatoria de todas estas E sub I, este consumo de energía, me va a dar probablemente la variable o la E total, digamos así. También se lo ha aplicado, que es digamos, el objetivo de aplicarlo también es con respecto a las emisiones de CO2. Voy a adelantarme. Entonces, aquí, por ejemplo, este autor ha propuesto esta ecuación. Bueno, una entidad, mejor dicho. Entonces, para este señor ha propuesto que estas emisiones de CO2, la C, es igual a todas las emisiones que proviene, obviamente, de cada sector y de cada tipo de combustible. Y viene a ser el sector y otro tipo de combustible. Entonces, esto va a ser influenciado nuevamente, por el PIB de cada, por ejemplo, total de país, ¿sí? Luego es influenciada por el PIB de cada sector y también el consumo de energía. Todo esto obviamente tiene relación a las emisiones de CO2, el consumo de energía, el tipo de combustible que se utiliza. Entonces, se lo plantea de esta manera y al fin y al cabo todo esto se puede simplificar y esto me va a quedar pues como o sea, me da lo mismo, ¿no es cierto? Igual lo que está acá, sumatoria de C y J, me va a quedar acá. Por eso es como una identidad. Entonces, ¿qué es lo que él hace aquí? Luego, pues lo que hace es como un cambio de simbología. Este Q que viene a ser el producto eh, interno bruto de un país.
Esto multiplicado por esa relación Q sub I sobre Q, que viene, aquí viene a ser abreviado por S sub I, viene a ser un factor de actividad económica. Luego viene a ser, luego se multiplica por esta relación E sobre Q, que viene a ser esta I, la intensidad energética. Esto de intensidad energética se refiere a, o tiene relación a qué tan eficiente es un consumo de energía en una actividad. Como por ejemplo, un automóvil nuevo consume menos gasolina, menos energía que un automóvil antiguo. Obviamente, entonces, en el momento que consume menos combustible, va a emitir menos CO2. Entonces, por lo tanto, pues, tiene que ver con la eficiencia y también con la tecnología, esta parte de aquí de la intensidad energética. Luego, otro factor importante que interviene, según como está lo planteado, es esta relación de energía que se consume por tipo de combustible y por tipo de sector, dividido para la energía total de ese sector. Y esto lo abrevia como la letra M, que viene a ser como un mix de combustible. Y esto hace referencia, por ejemplo, a la proporción de energía limpia o renovable con respecto a la cantidad total de energía. Y cuando hablo total de energía, están incluidas las energías renovables y las energías fósiles. Y por último, sabemos que obviamente que cada una de estos tipos de combustible van a emitir CO2 y esto se lo habrá que viene a ser un factor de emisión. Pero este último, este factor de emisión prácticamente está tabulado. O sea, esto va a depender nomás del tipo de combustible. No es lo mismo quemar gasolina que quemar diésel, por ejemplo. El diésel obviamente es más contaminante que la gasolina. Ingeniero, una preguntita. Ujú. Disculpe que lo interrumpa su explicación. ¿Me recuerda nuevamente los subíndices? ¿Y qué significa? ¿Y la J? Ya, esto puede ser variable, ¿ah? Y ya luego voy a explicar que hay otro tipo de modelo. Esto puede ser cambiable, pero en este caso, y hace referencia, entiendo, ya luego voy a verificar esta parte aquí, Ya. y hace referencia al sector y J al tipo de combustible. Ya, J al tipo de combustible, ¿no? Ajá. Ya, otra cuestión. En esa identidad, entiendo yo que, por ejemplo, usted decía la Q es el PIB de un país, la E. Bueno, lo que quiero decir es que todo eso es ahí, a la final son datos que podemos encontrar en el Internet, por ejemplo, ¿no? Ya, eso también es otro punto, digamos, que esto de aquí puede ser cambiable, puede ser modificable, Ok. esta expresión, toda esta Ah, identidad, ok. y eso va a depender de los datos que se encuentren, obviamente. O sea, por ejemplo, Ok. yo estoy trabajando con una tesis justamente con este tipo de modelo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que yo quería hacer un análisis para el sector atunero de Manta, porque obviamente Manta es donde está concentrada la mayor industria atunera del país, ¿ya? Y eso no se ha hecho a nivel nacional. Pero lamentablemente, los datos que yo puedo ver, ¿sí? Son datos que me dan, por ejemplo, por sector, el sector industrial, pero ahí industrial están todas las industrias, o sea, no me están detallando qué tipo de industria, ahí están todas. La industria alimenticia, la industria farmacéutica, las textiles, están todas ahí aglomeradas. Entonces, no tengo la opción para desagregar por un tipo de industria específico o por un sector específico, inclusive, por ejemplo, la industria tunera pertenece al sector alimenticio, pero no está ni siquiera eso, o sea, está todo, están todas en conjunto. Y eso es una limitante, por eso, bueno, ahí en ese caso yo me di cuenta y ya no se pudo proponer. Pero realmente, o sea, el dato, lo que pasa es que no está libre. Ahí me daban, bueno, la idea de que envíe como un comunicado, una notificación a esta agencia de regulación de hidrocarburos, la H, si no me acuerdo de la abreviatura. Y bueno, la verdad que por no dejar hacer ese trámite dejé eso ahí en pausa. Pero bueno, si de pronto pues, si alguien está motivado en poder tratar de conseguir esa información o esos datos, mejor dicho, de los tipos de combustible que se utilizan en la industria tunera, por ejemplo, eso sería ahí único, ¿ya? Obviamente va a depender de eso, de qué cantidad de datos estén disponibles. Y ya veremos, ya luego voy a ver, antes de, por ejemplo, bueno, le voy a compartir
creo que no voy a dejar de compartir la pantalla para que no estar cada rato cerrando y abriendo. Ok. Bien, entonces aquí está. Ya. Aquí, por ejemplo, se ha hecho en la misma aplicación de esta metodología para una ciudad, digamos, un estado, el estado de San Luis, en Potosí, en México, con respecto al sector industrial. Al sector industrial, ¿ya? Y ellos han aplicado, obviamente, esta metodología haciendo solamente uso, voy a agrandar esto, de esta identidad que se llama la identidad Kaya, ¿ya? Ellos han explicado, y esta identidad Kaya, bueno, esto ya está establecido, o sea, eso ya es conocido a nivel mundial. Y ellos han aplicado justamente a esta identidad, pero para ese sector y para ese estado de México, ¿ya? Entonces ellos han aplicado, tal como está ese modelo, han aplicado prácticamente la metodología, bueno, aquí no está muy detallado, pero es lo que han hecho. Y aquí lo han hecho de forma, digamos, como le decía, aditiva, o sea, es decir, para saber la contribución de cada uno de esos factores. Por ejemplo, aquí C viene a ser las emisiones de CO2, E viene a ser la intensidad energética, R viene a ser el PIB per cápita y la P la población. Entonces, trata de evaluar cada uno de esos factores, cómo ha contribuido en la variación de las emisiones de CO2 de un periodo de tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí ya un poquito explica sobre la metodología. Bueno, ya luego veremos eso. Y ellos han aplicado, sí, han aplicado esta metodología y han tenido, pues, prácticamente este resultado, ¿sí? De cómo han contribuido cada uno de esos factores en las emisiones de CO2. Algunos contribuyen más, otros contribuyen menos, pero en fin, de eso se trata, de ir analizando. También, bueno, por ejemplo, otra autora, esta es de un artículo de una autora española. Esta dama, en cambio, ha propuesto este modelo, mire. Un poco parecido al otro, a que comenzaba con la Q, pero en cambio aquí ella la ha propuesto a partir de la población. En vez de trabajar con el PIB, ha trabajado con la población y lo ha propuesto de esta manera. Claro, nuevamente pues hace ese cambio de simbología para realizar el análisis y bueno, ella lo ha establecido para todos los países de la Unión Europea, ¿sí? Entonces aquí ella lo ha aplicado tanto de forma aditiva como multiplicativa en este periodo de tiempo, 2001 a 2008. Bien, eso por allí. Regreso acá a la otra que estaba, ¿sí? Esta es la base, digamos así. Y bueno, entonces así es cuestión de que uno puede proponer, o sea, esto es modificable, ¿sí? Claro, había que ver, antes que nada, puede hacer como una revisión de literatura para ver si es que lo que se propone no se ha hecho antes. Ahora luego, ¿cómo se cuantifica cada uno de estos términos? Esto también es algo que tiene ya la parte matemática. ¿Cómo se cuantifica cada uno? ¿Cómo se cuantifica cómo ha contribuido, por ejemplo, la parte del PIB, la parte de la actividad económica, de intensidad energética, del mix? ¿Cómo se cuantifica eso? Entonces, ahí es donde viene esa aplicación justamente de esta metodología. ¿Qué consiste? O sea, ¿cómo se evalúa? Consiste en aplicar este tipo de expresiones, ¿sí? Por ejemplo, para la actividad económica, esto viene a ser cuantificar de esta manera. Ahora, ¿qué significa? Bueno, este logaritmo natural QT, Q elevada a T, significa el periodo por ejemplo, actual, podría ser. Y Q sub 0 viene a ser un periodo de referencia o un periodo anterior, ¿sí? Y esto multiplicado por un factor W. Al fin y al cabo, lo que se está haciendo es una ponderación. Ahora, este factor W, o esta variable W, se lo obtiene de esta manera, ¿sí? Al hacer esta relación entre C y J, que en este caso viene a ser, por ejemplo, las emisiones de CO2 mm, eh, del sector tal, de combustible tal, en el año, por ejemplo, 2018, menos las emisiones de CO2 de ese mismo combustible, del sector tal, de ese mismo sector, con respecto al año 2000, por ejemplo, o al año 2017, ¿ya? Y esto dividido para esa diferencia del logaritmo natural, de eso mismo,
de esas mismas emisiones. Y esto viene a ser, este término viene a ser igual para todos. Ahora, aquí hay mm, dos, digamos, pues, tipos de expresiones. La que se observa aquí en esta, que está a la izquierda, toda esta, se refiere a la cuantificación aditiva, a la forma aditiva, la que sale con unidades. En cambio, si se hace con respecto a la multiplicativa, tiene esta expresión. Claro, es un poquito diferente, pero en cambio aquí ya me da lo que se refiere a los porcentajes que han contribuido cada uno de esos factores. Y aquí el W obviamente cambia, el W ya es diferente. En este caso tiene esta expresión de esta manera, ¿sí? Una Entonces, preguntita, ingeniero, disculpe. sí, Ya, este, para entender un poquito más. claro, claro. Eso algo de que... Ok, gracias. Sí, eso es algo nuevo, sí. Sí, para paciencia. Por ejemplo, mira, en el caso que están ahí, yo veo cada una de las sumatorias, veo y sumatoria y J, o sea, lo que estoy viendo en cada una de esas sumatorias es que está cogiendo, digamos, el tiempo o el periodo actual y un tiempo original o base, pero no, o sea, no es que está sumando a través del tiempo, no, ¿no? Solamente coge, digamos, los dos extremos y la sumatoria es con respecto al sector y al tipo de combustible. Ya, esto usted lo puede aplicar ya sea como un periodo de tiempo, un intervalo, por ejemplo, 2000 y 2018, supongamos, entre esos dos años, o lo puede hacer como una serie de tiempo, ¿ya? Ya luego veremos ahorita cómo se Ya. hace. Ya, y ¿Ya? otra pregunta es, Ajá. cada una de esas sumatorias se sobreentiende que son separadas, ¿no? Se calcula por separado cada uno de esos cálculos. Claro, Listo. claro, ya lo va a depender, obviamente, de cada sector y cada tipo de combustible. Ok. Aquí estoy hablando de esta forma porque justamente el autor pone este tipo de ejemplos por sector y por combustible, ¿ya? Entonces, eh, bueno, aquí, para terminar esta partecita de aquí, Ok. este C sub T y C sub 0 viene a ser las emisiones totales del periodo, por ejemplo, 2018, menos las emisiones totales del periodo 2000, ¿ya? Eso es como diferente a la de acá, que se refiere a cada sector y a cada tipo de combustible. Bien, por acá pone un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de forma general. Dice, el sector uno está, digamos, pues, digamos, consume tipo de combustible, en este caso carbón y petróleo, ¿ya? El sector 2 igualmente, carbón y petróleo, ¿ya? Entonces, eh, determina, por ejemplo, o se conoce que las emisiones de ese sector de ese sector uno y de ese combustible han tenido 63 de emisiones de CO2. En ese año cero, obviamente aquí ponen un año de partida, el año cero, el año de referencia, cualquiera que sea. Luego el sector uno y el tipo de combustible, el petróleo, han emitido esta cantidad de emisiones, ¿sí? Igualmente para el año T, el año puede ser el año actual, ¿sí? Igualmente hace la misma referencia con respecto al sector y al tipo de combustible. Ahora, esta U viene a ser el factor de emisión. Esto ya es un dato que, que está tabulado, que va a depender prácticamente del tipo de combustible, ¿sí? Esta E obviamente se refiere al consumo de energía. La E es la que estaba acá arriba, justamente esta E de acá, que viene a ser la E por sector, ¿sí? La Q viene a ser el PIB, que hace referencia. La S se refiere a la actividad económica y la I la intensidad energética. Y por acá yo le he puesto pues, el mix, la M de este factor mix energético que tiene que ver con el tipo de combustible que se utiliza de total. Ahora, por ejemplo, ya. Aquí están, estos son datos que se obtienen, que se deben de obtener, ya sea de forma directa o ya sea por ahí hacer un pequeño cálculo. Pero esto debe de obtenerse. Entonces, cuando se tiene estos datos, tanto de estos dos años, ya se procede, digamos, a aplicar esta metodología. Bueno, aquí se ve ya el resultado de la contribución de cada uno de estos factores, pero acá está un poco el desglose.
Entonces, él pone como ejemplo aquí cómo ha determinado la contribución de este factor de intensidad energética, o sea, del I. Voy acá arriba, de este de acá, de este de aquí, ¿sí? Que tiene que ver con este de acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo ha hecho ese cálculo? Pues ha aplicado justamente esta ecuación, esta W I sub J, que viene a ser en este caso, por ejemplo, ese W I sub J viene a ser esta relación, ¿sí? Entonces, ese CIJT son las emisiones de ese tipo de combustible de ese sector 1 en el periodo T, 78, ¿verdad? Menos durante el periodo 0, 63. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, acá, el dato. 78 de tiempo T y 63. Ok, parece que se fue un poquito ¿se fue la conexión? Parece que es la conexión. Sí, bueno, esperemos a ver un momentito. Mm. Se nos fue el expositor. Bueno, vamos a esperar un momentito a ver si. Justo la parte más interesante que estaba con los números, porque para entender mejor, si no. Ok, ya está regresando. Hola, disculpe que me dio una mala pasada por aquí. Ya, no se preocupe. Ok. Voy a volver a compartir. ¿Sí ven la pantalla ahorita? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, bueno, realmente está explicando sobre la intensidad energética, que viene a ser, ya, pero también viene a ser ese logaritmo natural de la intensidad energética del periodo T con respecto al año cero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sacó esa I? Porque esa I no fue un dato directo. Esa I, por ejemplo, viene a ser justamente esa relación de, según como se ve aquí, viene a ser esa relación de esta E sub I sobre Q sub I. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que se tiene antes de sacar la intensidad energética. Entonces, esta E sub I, que viene a ser, en este caso, eh, la suma de todo lo combustible que se ha consumido en ese sector 1, E sub I, ¿no es cierto? Serían 30, dividido para Q sub I, en este caso viene a ser 10, entonces 30 para 10, ¿cuánto me da? 3, es lo que se ha hecho. Igualmente acá, con el año, esto es para el año 0, igualmente para el año T, ¿sí? Viene a ser esta división de 80, ¿sí? Dividido para 40, y esto me da, obviamente, 2. Y lo que se ha hecho para sacar la intensidad energética. O sea, siguiendo tal como está, digamos, esta misma relación. Entonces, es lo que aquí se ha puesto, pues el logaritmo natural, justamente 2 sobre 3. Luego, más, obviamente aquí viene ya la propiedad de sumatoria, más
el otro sector, y el otro tipo de combustible, mejor dicho. El mismo sector, pero ahora el combustible de petróleo, 180 para 46.5, ¿sí? Se tiene para acá, igualmente se divide para el logaritmo natural de esa diferencia, y luego por el logaritmo natural de esa misma intensidad, 2/3. Claro, con respecto al sector 1. Ahora luego, para el sector 2, cambia, ¿no es cierto? 23/23 menos 42. Entonces, eso sale de acá. 23 menos 42. Estamos con el sector 2, el combustible en carbón, ¿sí? Y así se va obteniendo todos los demás, digamos, datos. No sé si esa parte está clara, el cálculo, lo que se hace para cada uno de esos valores. Para cada sector, tipo de combustible, se hace lo mismo, este tipo de sumatoria, y al final se tiene que la contribución ha sido de este factor intensidad energética menos 82.4. Justamente este es el que más influye hacia la baja, debido a que significa de que en ese sector ha habido pues una eficiencia, qué sé yo, ha mejorado los equipos, han sido más eficientes, consumen menos combustible, por eso es negativo. Ha disminuido las emisiones de CO2 con ese factor de intensidad energética. Bien, una preguntita. Esto de forma general, que lo he explicado. Sí, sí, yo sí tengo una preguntita. En el resultado, a ver, como para entender un poquito, el resultado que usted mostró al fin, la tablita de resultados, es ahí, ¿Ya? ahí. Ujú. Eh, a ver, antes de nada, lo que se busca entonces es que salgan valores negativos No, para... se cuantifica cada uno de estos factores. En este caso, por ejemplo, el factor de la eh, contribución económica, ¿sí? Ya. El primero. ¿Sí? Ya. Obviamente, ¿qué significa? Me da un valor positivo. Significa de que en ese intervalo de tiempo, de 0 a t, ese factor del PIB ha contribuido en un aumento de las emisiones en 108.6 unidades de tonelada o kilogramos, de que sea, de CO2. El otro factor eh, de la estructura económica, digamos así, por sector, de la S, Ah, ya. ha contribuido en cambio en un Diferencia. 125.5, o sea, han aumentado. La intensidad energética, en cambio, ha contribuido hacia la baja. Esto significa de que han, digamos, mejorado su eficiencia, se puede considerar, no tanto así, asumir, entender de esa manera, de que han mejorado su eficiencia y por eso han disminuido las emisiones de CO2. Ha habido una disminución por parte de ese factor, que tiene relación la intensidad energética con la relación consumo de energía para PIB. Y luego el mix, igualmente, aquí, según el ejemplo, me da un valor negativo, significa de que, pues, parece que en ese intervalo de tiempo ha habido o ha dejado de consumir menos combustible fósil, que son los que emiten CO2, y ya han tenido mayor proporción los combustibles renovables, se puede decir. Y este por último, que este de aquí, bueno, este sinceramente, la verdad que se lo puede... mm, aquí sí hay, digamos, una cierta discordia, porque algunos autores comienzan a decir de que este factor de emisión va a depender también del tipo de sector, ¿ya? Otros dicen que no, otros dicen que simplemente depende del tipo de combustible, por lo tanto, si el combustible va a ser el mismo en un periodo de tiempo, esto se va a hacer cero, o sea, esto se puede anular, ¿sí? Esto con respecto al aditivo. Y con respecto, en cambio, a la forma multiplicativa, sí, bueno, antes que nada, el total ha sido aquí 128.9, o sea, el total de las emisiones de CO2. Y esto tiene que, obviamente, si uno suma y resta, todos estos valores me tiene que dar este valor de aquí. Es lo que lo que se ha tenido como diferencia en ese periodo de tiempo. Ahora, ¿cómo se puede esto expresarlo en términos porcentual? Ahí donde se puede aplicar también la forma multiplicativa, que él tiene la hoja de expresión un poquito más larga. Y me da, por ejemplo, aquí que en total, en ese periodo de tiempo ha sido 1.7. ¿Qué significa esto? Que ha habido un incremento del 70% en ese periodo de tiempo. ¿Sí?
Aquí, con respecto a este factor, ha habido un incremento aproximadamente del 56%. Con respecto a este factor, ha habido un aumento del 68%. Y aquí, en cambio, que ha habido una disminución, claro, ha habido una reducción, se puede decir aproximadamente del 0,29%. O sea, todo lo que está por debajo, digamos, la diferencia con respecto a uno, pues, viene a ser lo que ha disminuido. En cambio, acá, lo que está por encima de uno es lo que ha aumentado. Y aquí, en cambio, ha habido una disminución muy ligera. Pero bueno, igual ha habido una disminución. Ahora Ok, sí, una pregunta. Sí. sí, ok. A ver, entonces cada uno de esos factores se calcula por separado. Ajá, claro. Y el que te dice total, ¿también ¿Verdad? se calcula por separado o es la No, suma ya de todo? aquí el de arriba es la suma de Sí. todos estos. Ah, Y el de ya. abajo, en cambio, es la multiplicación. Si uno multiplica cada uno de todo esto, me tiene que Claro. dar 1,76, 70,06. Ya, claro, pero el que te dice total se espera, o sea, primero hay que calcular cada uno de esos parcialmente y luego, digamos, se suma, se Claro, multiplica según el caso. Ok, claro, porque esto de aquí, esto de aquí, este de aquí, viene a ser justamente acá al inicio, este de aquí, como quiera. O sea, este de aquí, ok. ¿sí? Este de aquí. Ya, O sea, ya, un poquito que a veces como que cuesta la idea es por las letritas, porque, por ejemplo, los subíndices, por ejemplo, ACT, STR, como que, sí, eso no es problema, uno le puede cambiar, se le puede sí, poner porque ahí. no van con, Eso o sea, no es, con las especificaciones que explicas, ¿no? claro, sí, sí. Y claro, eso es un poquito que se demora como en captar. Por ejemplo, la letra S, la letra I, la letra M. O sea, en Pero, este caso, claro, I viene a ser el sector, ¿ya? Y ya, J, combustible. Pero como le digo, o sea, esto puede, como el caso, por ejemplo, de esta autora española, claro. que ella Vaya. cambió, ella, por ejemplo, lo planteó de esta manera, ¿ya? Siendo en cambio, pues, en este caso, J el país, ¿sí? Y R, en cambio, el tipo de combustible, ¿ya? Y básicamente el tipo de combustible no me considero tres, el carbón, el gas y el petróleo, o sea, el crudo, ¿ya? Y aquí luego aplicó para cada uno de esos países, o sea, no consideró los sectores, ya lo consideró de forma global, ¿ya? No, no lo desagregó por sectores, porque claro, sería una locura por cada sector, por cada país de una región, o sea, sería demasiado grande. Entonces ella lo puso así, ¿sí? De esta manera. Ok, Pero esto, sí, ok. Y otra cosa, veo que sí, pues una manera más sencilla es coger una fecha inicio y una fecha final, ¿no? sí, ya, eso también le iba acá a, Ya, por ejemplo, este es más o menos lo que se ha hecho justamente también en la Unión Europea. Y, por ejemplo, aquí se ha tomado del año 95 al año 2015. O sea, esos 2 años, 95 y 2015. Entonces, aquí, por ejemplo, se observa en esta gráfica de barras que en este caso la población, bueno, aquí se ha hecho con el factor de la población, con el factor del PIB, con la eficiencia energética y con el mix. Y entonces, estos dos primeros han aumentado y estos dos siguientes pues, han disminuido las emisiones de CO2. ¿Ya? Esto de forma aditiva. De forma multiplicativa, en cambio, se puede aplicar este gráfico radar, se puede decir, o de la araña. Y entonces se obtiene, pues, igualmente para ese periodo 95 y 2015, esos 2 años, ¿sí? Se muestra en este caso como, aquí se puede observar, por ejemplo, el factor del PIB, el que más ha contribuido hacia las emisiones de CO2, ¿sí? Y en cambio, pues, el de la intensidad, el que ha contribuido más hacia la baja. Ahora, si uno lo puede presentar como serie de tiempo, como en este caso se ha tomado en el 95-96, 95-97, se ha tomado con 95 años de referencia hasta el año 2015 y eso al final me va a dar una gráfica de este tipo, con una serie de tiempo.
¿ya? Hay las dos, digamos, opciones. Claro, siempre es bueno ver cómo evoluciona esas emisiones a lo largo de los años. Ok, y en serie de tiempo, Multiplicativa. en serie de tiempo se tendría que, por ejemplo, en el caso de de la aditiva, se tendría que sumar año por año. En el caso de la aditiva, obviamente, para sacar total, sí, por Claro, supuesto. Aunque este total, o sea, se supone que debe ser, no igual, pero sí próximo. O sea, estas emisiones de CO2, ahora, yo, ¿dónde, por ejemplo, dónde puedo a ver si encontrar estos datos? Estos datos los puedo encontrar, por ejemplo, aquí en Banco Mundial. Parte, otro lo puedo encontrar en la CIELAC, que es otra base de datos que me ayuda a conseguir estos datos. Y obviamente aquí, por ejemplo, tengo las emisiones de CO2 ya de cada país. Aquí me puede dar tranquilamente, ¿ya? Y obviamente esas emisiones de CO2 que se están tabulados, que están guardados, almacenados, ¿sí? En diferentes bases de datos, debe aproximadamente coincidir con lo que se obtiene en, en esta fórmula, ¿sí? Con este total, debe coincidir. No, o sea, no debe ser exactamente lo mismo, porque a veces, lamentablemente, pues, por ahí, esto al fin y al cabo no deja de ser una aproximación. Y al fin y al cabo, todos estos valores también difieren de una base de datos de otra base de datos, ¿ya? Pero debe más o menos ser muy aproximado y eso me sirve como de guía si lo que yo estoy haciendo pues va bien o no. ok. Ahora, claro, esto de aquí, por ejemplo, escribí esta fórmula, la que he puesto por acá, que esto es digamos, en la parte, claro, esto escribí, yo lo había hecho en Excel, pero escribir eso en Excel, claro, lleva o sea, escribir esa formulita, de esta forma que esté bien conectado todo, es la parte, digamos, más, bueno, a mí me pasó eso, la parte más de, de cuidado. Pero una vez que ya está eso inscrito, este modelo en Excel, ya nomás es cuestión de poner datos y eso corre. En el caso, bueno, del programa R que ustedes empiezan a hacer, pues, bueno, ahí sí ya, bueno, eso sí no es mi tema, no lo manejo, pero obviamente, claro que sería algo novedoso, ¿ah? Ahora, acá en el Ecuador, por ejemplo, han hecho, también les enseño esto, asimismo han hecho un análisis de las variaciones de las emisiones de CO2, pero sin aplicar esa metodología. ¿Ya? Pero ellos, en cambio, han hecho como un pronóstico, ya hasta el año 2030. Y ellos lo que han hecho, pues simplemente es aplicar la identidad Kaya, la que había aplicado antes, esta de aquí, ¿sí? Y han proyectado con un programa que se llama Benzin, si no me equivoco, han proyectado, por acá vemos bueno, estos son datos, vamos a ver el resultado. Aquí es la identidad Kaya, ya. Y han proyectado para cada uno de esos factores, de la población, del PIB, ¿sí? De del factor de emisión y finalmente de las emisiones de CO2, o sea, de total. Han proyectado desde el 2000 hasta, bueno, mejor dicho, hasta el año 2030. Pero aquí no han aplicado la metodología del MDI, por ejemplo. Simplemente se ha basado en esta identidad Kaya, que está acá, que es igual a la que está acá, mejor dicho, que es la más simple de esta de aquí. Ahí quiero hacer también una preguntita, ingeniero. O sea, ¿cuál es cuál es la diferencia entre la entidad Kaya y esta metodología LDMI? O sea, ¿cuál es? A ver, la identidad Kaya simplemente fue creada por unos japoneses en la cual ellos, mm, digamos, consideraron de que las emisiones de CO2 en un país, en una región, es influenciada por la población, es influenciada por el PIB per cápita, es influenciada por la intensidad energética y es influenciada por el factor de emisión, que va a depender del tipo de combustible. Ya. Ellos propusieron eso.
Y en su momento, pues claro, fue una novedad. Y esto para saber, digamos, pues, cuáles factores son los que influyen en estas emisiones de CO2. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia con la metodología que estoy presentando? Es que en este momento, la entidad Kayak, en su momento, no se podía cuantificar. No se puede cuantificar cuánto contribuye la población en CO2, cuánto contribuye el PIB o en la intensidad energética, perdón, sí, el PIB per cápita en CO2, cuánto contribuye la intensidad energética en CO2, no se puede cuantificar. Hasta que aparece este señor, ¿sí? Y obviamente pues saca esta metodología. Esta metodología es una metodología de descomposición. Hay varias de composición, ¿ya? Hay varios tipos. El MDI es una de ellas, pero esa es la más, digamos, se puede decir una de las más simples y una de la más perfecta, ¿sí? Entonces, con esta metodología sí se puede cuantificar cuánto contribuye cada uno de esos factores, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces aquí ya se sabe, bueno, cuánto contribuye la, el PIB per cápita, qué sé yo, la eficiencia energética, cuánto contribuye el mix, la parte del mix energético. Entonces ahí se va sabiendo si contribuye de las emisiones de CO2. Ok. Pero claro, él se basó, obviamente, este autor se basó prácticamente partiendo de la entidad Kaya. Lo que pasa es que él modificó, bueno, hizo primero o sea, trató de modificarlo para darle mayor análisis, mayor estudio a los sectores industriales. Por ejemplo, luego él creo que aplica un caso para, ¿qué está para acá? No, no está para acá, está para arriba. Él también lo aplica para hacer, por ejemplo, análisis de consumo de energía, ya, una ecuación así tan simple. Y él lo pone aquí un ejemplo que lo aplicó para la industria en Singapur, del consumo de electricidad, el consumo y producción de electricidad, pero en diferentes sectores. Aquí está el sector de acero, del cemento, en fin, cada uno de estos sectores y comienza a analizar para cada uno de estos sectores en tiempo, un periodo de tiempo. Ahora sí, ¿qué otra pregunta? ¿Una Ok. duda? Sí, 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 ok. O sea, esa identidad puede, digamos, hacerse más grande, más pequeña, según los Sí, factores que yo... sí, sí. Obviamente, claro, Ah, hoy en día cada vez lo están haciendo con más cosas, están poniendo inclusive otro tipo, o sea, están tratando de complementar con otras expresiones, con otras metodologías, y ya. Bueno, todo va a depender, claro, obviamente de los datos disponibles, ¿verdad? Esa es la limitante, pero esto es modificable. no hay un mínimo No, de no, no, Emilio, simplemente que mientras más, se supone que mientras más, o sea, factores. tenga más factores, se puede, digamos, analizar más cosas. Ok, perfecto. Una cosita más. De pronto, algún ejercicio, de pronto, además de que usted tiene ahí, algún otro que tenga por ahí detallado, como para de pronto hacer alguna pruebita que nos pueda proporcionar. O sea, o sea, así detallado, porque yo lo he hecho todo en computadora, o sea, yo lo Ah, que ok, hice fue claro, o sea, este de aquí fue lo que lo comencé, digamos, a digerir, digamos, esta parte de aquí. ok. Una Ok. vez que entendí este de aquí, cómo se saca el factor de intensidad, ¿ya? Yo sé que Claro. ya puedo sacar todo, por ejemplo, el de pi, el de la S y intensidad son casi iguales. El de MIC, que fue un poquito más complejo, pero ese yo lo hice aparte. Justamente acá puse para combatir como una referencia. Este mix, que no está aquí, pero debería estar, ¿sí? ¿Cómo se lo sacó? Simplemente, si uno observa, y viene a ser este MIJ, este MIJ viene a ser esta relación, ¿sí? De la energía del sector I del combustible J dividido para toda esa energía consumida en ese sector I, ¿verdad? Entonces, es lo que por acá él ha hecho, esta relación. Ok, de todas Entonces, maneras, él mira este 15, ¿sí? Dividido para el total
De todo este sector sería 30, por eso es aquí 15 sobre 30, Claro. en este año cero. El otro también sería 15 sobre 30, el mismo. Ya. Para el sector 2 sería 10 para el total de ese sector de energía que se consume, 20. 10 sobre 20. Tanto para el año cero, hago lo mismo también para el año T. 20, ese tipo de energía para ese combustible y para ese sector, dividido para el total de ese sector. Si hubiera más combustible, habría que ver, claro, habría que aumentar también el consumo de energía. Esto 20 para 80, tal como está aquí. Claro, una especie de porcentaje. Claro, sí. Perfecto. De todas maneras, ese ejercicio que está ahí se lo puede llevar, ¿no? Para probar si lo que uno programa pues está bien, ¿no? Sí, Perfecto. esto es. Ya, y una cuestión sí me quedé un poquito, ya lo último, es la interpretación de los resultados ahí. O sea, Ujú. cuando, por ejemplo, ese negativo significa que el menos 82,4 significaba que de pronto hubo una eficiencia en el... Claro, qué sé yo, de pronto digamos, pues, en esos sectores, porque son dos sectores, el uno y el dos, para este ejemplo, ha habido una modernización de los equipos, ha habido una mejora en el proceso en este caso, pues, de combustión, de consumo de energía. A lo mejor han cambiado de pronto con dispositivos más ahorrativos, Ya, que eso ha generado un menor consumo de energía, por eso es negativo, ya, la disminución. ok, cuando dice sector, por ejemplo, puede ser una empresa. Lo que pasa es que cuando se habla de un sector, por ejemplo, puede ser el sector industrial. El Ok, sector industrial abarca varios sectores. El sector, por ejemplo, alimenticio, el sector agropecuario, ya. No, perdón, el sector alimenticio, el sector de la industria química, pero luego uno puede hacer el análisis más desagregado, ¿ya? Por ejemplo, mire lo que ha pasado aquí. Yo le indicaba de este sector eh, de México, que comenzaron con el sector, no es acá, con el sector de manufactura, ¿ya? Lo hicieron de forma general, primero, y luego estas mismas personas hicieron luego para cada subsector. Y hay otro artículo que es para cada, o sea, algo más específico, pero arrancaron de algo general, porque es lo que tenían como datos, y luego hicieron análisis para cada uno de esos subsectores. ok. Listo, pero ya, en ese momento cuando dices dos sectores, significa, o sea, un sector en el año cero y el mismo sector en el año final, ¿no? Ahí dice sector uno, Claro, sector dos. o sea, la idea es tener en cuenta primero cómo ha Ya, variado las emisiones de CO2 en un periodo de tiempo, cualquiera que sea. Luego, analizar si lo hace por sectores, porque también lo puede hacer por país, ¿sí? Cómo ha contribuido. En este caso, pues, cada sector, o en este caso, pues, cada país, pero sería ahí con cada tipo de combustible, cómo ha contribuido en ese periodo de tiempo. Aquí, obviamente, hace referencia al sector, entonces la idea es analizar, bueno, el sector uno, qué sé yo, puede ser el sector de industria química, el otro es el sector de industria farmacéutica, ¿sí? Han utilizado estos tipos de combustible, ¿sí? Y en base a eso, pues, eh, cómo han contribuido, en este caso, pues, cada uno de estos factores en esos sectores. ya, perfecto. Y en los resultados finales, si lo puedes poner en el resultado, Sí, ahí, ya, pero ahí ya te sale de forma general. Por ejemplo, el menos 82,4 no me dice, o sea, cuál fue el sector que influyó, si fue el de farmacia o el de... Estamos, ¿no? no, porque claro, aquí lo ha puesto total. Pero Claro, si uno, ok. si desea, puede hacer nomás para este sector de aquí, solamente para este, el año cero y el año T, y punto. Y ahí sí, se analiza. Obviamente, Ok. claro, por ejemplo, ¿por Ah, qué escogió ese sector uno? Porque ese sector uno es que sí, el que tiene mayor PIB, que más aporta al país, o el que más consume energía. Bueno, tiene que haber de pronto una explicación para saber por qué cogieron ese sector, claro. Pero se lo puede hacer por cada sector, como el caso de
del artículo de México. Perfecto. ¿Será que se podrá aplicar también, por ejemplo, las computadoras, los desechos electrónicos también contaminan, ¿no? Se podrá aplicar por ahí si se obtiene datos. Si se tiene datos, sí, claro, es aplicable. Ok, Pero en ese caso, claro, habría que ver qué tipo de contaminación, digamos, cuál será el mayor contaminante. Aquí, por ejemplo, en ese caso, bueno, hace énfasis al CO2, porque se ah, sabe que ya hay un estudio previo con base en la entidad Calla. Y sí, con respecto a los desechos electrónicos, bueno, habría que ver cuál es el principal contaminante de esos. perfecto. Muy Y, claro, y bien. luego a ver si que hay datos también disponibles. Que lo dudo que haya a nivel nacional. Pero Claro, sí, bueno, esa era la idea original era hacerla para, o sea, por ejemplo, mi idea inicial era hacerlo para el sector atunero de Manta. Solamente Manta, nada más, el sector atunero. Pero como no pude conseguir ese desagregado del tipo de combustible que se consume en ese sector, pues ahí no pude. Tuve que cambiar de modelo. claro, ahí en el sector de atunero, ahí deberías conseguir de todas las fábricas de atunes, digamos, ¿no? Sobre todo, claro, o sea, sobre todo el tipo de combustible, claro, que se consume en ese sector atunero, ¿no? Así como hay a nivel global, tiene que ver, claro, y sí lo hay, lo que pasa es que uno tiene que hacer ese trámite de pedir solicitud. Lamentablemente, bueno, es así. Por ejemplo, en México no tuvieron ese problema los autores, porque ellos automáticamente ingresan a una base de datos y obtuvieron, por ejemplo, los datos del sector manufacturero, ya, y directamente. Acá en Ecuador sucede que me da el dato, pero para el conjunto de todas las industrias, para todas las industrias, ni siquiera desagregado por manufactura, alimenticia, no, me da de todas las industrias. Entonces, ese es el pequeño, digamos, la pequeña limitación, que uno quisiera especificar más, pero no se puede porque los datos por lo menos no están en acceso libre. Así que tiene que hacer ese trámite de pedir. Perfecto, ingeniero, muy bien. No sé si por parte de aquí de la señorita que nos están escuchando, si tienen una pregunta, está, bueno, bastante interesante, habría que un poquito, bueno, revisar un poquito más, ¿no? Está Sí, o sea, al principio la verdad muy, que sí, como que uno que se asombra, pero normalmente no es cosa de otro mundo, porque uno lee y bueno, va entendiendo esta primera parte, luego también hay bastante información con respecto a esta metodología. Sobre todo en Europa se ha aplicado bastante, entonces ahí comienza, hay bastante información para ir entendiendo. Por ejemplo, aquí este primer artículo, bueno, también está en español, información en español para ir un poco digeriendo toda esta metodología, pero ya después que uno asimila, ya se da cuenta que todo más es cuestión de proponer ese modelo y ese modelo propuesto, luego ver si hay esos datos disponibles. Y lo demás, pues, que ya viene a ser con la parte de justamente ver cómo se aplica el programa R para obtener los resultados, ¿va? sí, eso sí me di cuenta, porque en cuanto a las operaciones matemáticas, realmente no es nada complejo, porque no es una simple suma, por ahí unos logaritmos naturales, que eso lo hace cualquier, se hace en una línea nomás. Sí, 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 sí. Sí, eso sí, nomás son sumitas, divisiones, Sino que al realmente principio, claro, al principio, así es, solo captar, como te indica, ¿no? Del modelo y de pronto ver el sector donde uno pueda conseguir los datos y ya, ¿no? claro, claro. Ujú. Sí, por ejemplo, en Ecuador, obviamente hay el Balance Energético Nacional, hay también la CILAC, pero ahora la idea también, por ejemplo, bueno, hay que ver, antes que nada, también, una vez que se propone el modelo, ver si no se ha hecho eso antes. Y en caso que no, hacerlo. Y si no, pues hacer como una proyección, como lo hicieron acá, en este estudio, pero ellos no aplicaron la metodología en sí. Una proyección a futuro, que se yo, al año 2030, que es el famoso año de la agencia, de la Agenda 2030, que habla de la Claro, ONU y su... Ajá. claro.
Bueno, lo interesante es que de pronto si lo hubieran hecho, estoy seguro que no lo han de haber hecho en lenguaje R, así que Claro, eso sí, yo por no he ahí visto hay una eh, diferencia. una diferencia. Entonces, Claro, así es. se O puede puede. ser, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, un estudio de la comunidad andina. Ya, lo puede ser, por ejemplo, aplicando la metodología que está aquí, supongamos, de esta autora española, ¿sí? Y, qué sé yo, la comunidad andina formada por, si no me equivoco, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. ¿Ya? Hay una región que se va a estudiar países. Hay formas que se puede plantear. Listo. Bueno, ingeniero, muy bien. Por mi parte, Voy quedo a, voy a dejar de compartir. listo. Muchísimas gracias por... Yo voy a dejar el cambio de grabar. Si no hay alguna pregunta, Chicas, no sé si tienen una duda. dejar de grabar.